José, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se habla mucho, ¿no?, de la capacidad digital de España, de la fibra en España. De hecho, lo hizo, por ejemplo, el presidente del Gobierno durante los meses más duros de la cuarentena, ¿no?, cuando estábamos todos conectados en remoto, cuando fue sobre todo el reto del teletrabajo. Dudábamos de hasta qué punto se aguantarían o no esas conexiones, y España, sobre todo en comparación, por ejemplo, con otros países, incluso europeos, salió bastante bien parada, ¿no? Frente a eso, la paradoja de los datos como los que acabo de mencionar. Vosotros habéis estudiado un poquito más a fondo esta cuestión. ¿Cuáles son las principales conclusiones de vuestras investigaciones al respecto? Bueno, son unas investigaciones que llevamos haciendo en concreto 5 años continuados y hemos visto cómo la expansión de la fibra óptica y de las tecnologías inalámbricas, especialmente el 4G, porque el 5G en la España vaciada todavía es una quimera, ha conseguido cerrar mucho de esta brecha por infraestructuras. Hemos pasado de tener alrededor de 4 o 5 millones de personas que no podían acceder a ninguna red de alta velocidad a básicamente rebajarla a 800.000. Es un avance sin ninguna duda, pero también si interpretamos la Constitución como que la territorialidad no puede minar la cohesión social y, por supuesto, territorial, todavía nos queda un poquito por andar. Si hacemos una comparativa europea, la fibra rural es mucho más, es mucho más capilar que la que existe, sin ir más lejos, en la capital de Europa, en Berlín. Pero todavía tenemos un gran estrato de personas que no pueden acceder a Internet porque no les llega la infraestructura digital necesaria. Dentro de estas brechas digitales de las que estamos hablando, no es solo el acceso a un Internet de alta velocidad, ¿no? También podemos hablar de cosas más básicas, como que un 20% de los españoles ni siquiera buscan Internet, por ejemplo, ¿no?, que es algo que para muchos de nosotros y nosotras ya está en el día a día, y que tampoco, por ejemplo, utilizan el email. Sí, sin ninguna duda es la brecha digital más profunda. De las personas que están excluidas del mundo digital, solo un 5% de ellas alegan la falta de acceso a una conectividad de alta velocidad. Al contrario, 3 de cada 4 excluidos lo que dicen es que o no tiene interés, es decir, no es capaz de entender cuáles son las facilidades que le da el ciberespacio, o directamente no sabe usarlo. Esta es la verdadera carencia que tiene nuestro país, y ahí es donde nuestra media está muy inferior a la de Europa. Aquí se hace necesario buscar medidas para digitalizar en competencias a la población española, y especialmente un perfil muy vulnerable que habita, desgraciadamente, en nuestra España vaciada y con un cierto perfil de edad elevado. Dentro de lo que llamamos la España desconectada, no sé si tenéis bueno, pues una radiografía de cuáles son las localidades más afectadas por esta realidad. Me parece que Castilla y León sería la región, ¿no?, la comunidad autónoma más afectada por estas brechas. Sin ninguna duda, cuando haces esta radiografía, y además viene de 5 años a esta parte, Castilla y León siempre destaca en negativo. Es la que acumula más población en volumen y más poblaciones en términos de núcleos y de ayuntamientos, que tienen más dificultades para acceder a esta Internet de alta velocidad. Además, nosotros este año hemos querido avanzar un poco más, y ya no estamos hablando de poblaciones que tienen o no tienen fibra óptica, o tienen o no tienen 4G, sino que hemos elaborado un ranking en el cual buscamos todas las tecnologías, si llegan a esas poblaciones y en qué medida. Y en ese ranking lo que estamos observando es que los 224 pueblos de Castilla y León que no tienen prácticamente la posibilidad de acceder a Internet en ninguna de sus variedades, ya sea fija o móvil, son sin ninguna duda la descripción de la peor cara de la brecha digital territorial. Claro, lo que pasa es que es un poco, José, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?, por así decirlo. Esta semana se ha presentado en el Congreso, ¿no?, ese plan de más de 60 plataformas por la España vacía, ¿no?, para potenciar el desarrollo local y para, bueno, corregir estas desigualdades y estas brechas, no solo digitales, sino en todos los ámbitos y sectores. Pero obviamente la digitalización, el acceso a Internet y a las telecomunicaciones avanzadas tienen mucho que ver con esa España que se despuebla, que se muda a las ciudades, que no desarrolla trabajos, que no desarrolla innovación. ¿Qué proponéis dentro de vuestro análisis, ¿no?, donde identificáis todas esas fallas? ¿Por dónde creéis que deberían ir los tiros para empezar a corregir todo esto? No sé si también, por ejemplo, vosotros colaboráis con este tipo de iniciativas.
Sí, tenemos que empezar a tener en cuenta que la conectividad a Internet es fundamental para hacer negocios. Es decir, si para montar una casa o habitar o abrir un negocio en la España vaciada necesitas luz, necesitas agua, necesitas gas, necesitas un acceso por carretera, hoy por hoy es necesario una línea de alta velocidad para abrir un negocio, si no es literalmente imposible competir. Y nosotros, nuestro trabajo viene por dos fases. Primero, una, por interpretar cuáles son las fallas de brecha digital, y es lo que hemos comentado. Tenemos una parte de infraestructuras, pero no es el meollo de la cuestión, sino es de capacitación digital. Y lo que hacemos es, a través del diálogo social y nuestra interlocución con el gobierno, estar permanentemente señalándole ambos mundos, pero que además, y eso es una cuestión que exigimos de forma reiterada, tenemos que sincronizarlos. Y aquí siempre utilizamos el mismo lema. De nada me sirve llevar la fibra óptica hasta el último hogar, hasta la última casa de la última rincón de España, si los moradores no tienen las capacidades digitales necesarias. Y entonces, lo que instamos al gobierno, y aquí hay varias medidas que emanan del plan de resiliencia, como el plan de competencias digitales o el plan de digitalización de las pymes, que son imprescindibles sincronizar. Y en eso estamos en las mesas sentados intentando que el gobierno no solo despliegue el dinero, que eso ya está ahí, sino la forma de hacerlo más efectivo, más rápido y sobre todo más útil. Dentro del debate que ha habido esta semana en el Congreso, destacábamos al principio que se ha hablado de conectividad, se ha hablado de 5G y se le preguntaba a Neda Calviño, por parte de representantes de Teruel Existe, de este partido, si sería conveniente o se proponía regionalizar la implantación del 5G a diferencia de lo que se había hecho con anteriores espectros como el 3G o el 4G, un poco bajo la premisa de que si no se tienen en cuenta las diferencias territoriales y se hace una aplicación nacional homogénea, pues las operadoras, por ejemplo, van a apostar más por implantarlo en las regiones urbanas y de nuevo vamos a ver cómo se ahondan todos estos problemas porque implantarlo en una zona urbana pues es más rentable. ¿Qué opinas de este debate y cómo crees que se podría hacer esa subasta de forma pues, más igualitaria o para ayudar a solventar esta serie de problemas? Las subastas territoriales no existen precedentes en Europa. Yo, además, es una cuestión que llevo estudiando también desde hace muchos años, no conozco ningún precedente. Además, estamos hablando de escala, es decir, encontrar un operador interesado en tener una porción de espectro para unas determinadas provincias es muy complicado y tendría que ver con intereses muy, muy específicos. Aquí es preciso hacer una subasta que no vaya tanto a la recaudación, sino a los objetivos de conectividad y de fin de la brecha digital. Es decir, si lo que hacemos es una subasta en la que empezamos a pedir miles de millones y los operadores directamente toda la inversión que tienen prevista para los próximos años lo hacen simplemente en tener las frecuencias en propiedad, nos estaremos equivocando. El caso de Alemania o Reino Unido nos han abierto claramente el camino. Esos gobiernos lo que han propuesto es bajar el dinero que se recauda a cambio de compromisos de llevar el 5G específicamente a poblaciones muy pequeñas en la España o en la Alemania vaciada que también existe, aunque tenga unas condiciones completamente diferentes. Por lo tanto, lo que hay que apostar es por una subasta de espectro que tenga claramente unas obligaciones de capilaridad de esa cobertura. Y de todos modos, permíteme ponerlo todo en tres planos. Hay el plano de la fibra óptica, que va a llegar a un altísimo porcentaje de la población, el plano de ese pequeño porcentaje, igual hablamos de un 4 o 5% de la población española que va a necesitar el 5G como única alternativa, y luego habrá menos de un 1% que va a necesitar el satélite como única alternativa para llevarle Internet. Esto pasa aquí y además pasa en todos los países en los cuales el Internet ya es un derecho universal consolidado. José Varela, responsable de digitalización de UGT, muchísimas gracias por acompañarme este ratito. Tomamos nota de esas recomendaciones y del análisis. Vamos a ver finalmente qué pasa con estas subastas y qué pasa con el 5G, ¿no? Si finalmente contribuye a cerrar poco a poco esa brecha digital que, como tú decías, pues es importante para hacer negocios y para el final, bueno, pues para el desarrollo, ¿no? de nuestra economía y de nuestras vidas. Muy buenas tardes, gracias. Muchas gracias a vosotros.